tal? Somos alumnos de la Universidad de UNIR de la carrera de Derecho. El día de hoy les expondremos el tema acerca de la ley de egresos en materia financiera. A continuación, cuatro de mis compañeros les platicarán un poco acerca del tema. Bueno, yo les hablaré acerca de las generalidades y las características de los egresos. Ok, hablando de una manera general, podemos entender que la Ley de Egresos en México es una ley aprobada por el Congreso de la Unión que establece el presupuesto público del gobierno federal para el siguiente año fiscal. A continuación veremos algunas de las características específicas de la Ley de Egresos en México, que son las siguientes. 1. Se aprueba cada año. Es decir, en México la ley de egresos se aprueba anualmente y debe estar lista antes del inicio del nuevo año fiscal, que comienza el 1 de enero. 2. Define el presupuesto del gobierno federal. Es decir, la ley de egresos establece el presupuesto público del gobierno federal, lo que incluye la cantidad de ingresos que se espera recibir y la cantidad de gastos que se planea realizar. 3. Se divide en diferentes categorías. Esto nos quiere decir que el presupuesto público se divide en diferentes categorías, como gastos corrientes, inversión pública, deuda pública, subsidios y transferencias, entre otros. 4. Refleja las prioridades del gobierno federal. La ley de egresos refleja las prioridades del gobierno federal en cuanto a cómo gastará el dinero del presupuesto. Por ejemplo, en la ley de egresos para 2021 se destinaron recursos para programas sociales, infraestructura y seguridad. 5. Puede ser revisada durante el año fiscal. En México, la ley de egresos puede ser revisada durante el año fiscal si es necesario realizar ajustes debido a cambios en las condiciones económicas o políticas del país. Como resumen, la ley de egresos en México es una ley que establece el presupuesto público del gobierno federal y refleja sus prioridades en cuanto a cómo se gastará el dinero del presupuesto. Anteriormente a lo antes mencionado, les voy a hablar sobre los elementos. ¿Qué son los elementos? Son aquellos que componen los egresos, son el ingreso, el gasto público que sirve para lograr los fines públicos del Estado. Ingresos. Los ingresos públicos pueden ser aquellas entradas de dinero que percibe el Estado. Les permite financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, que les permite financiar el gasto público y cumplir sus funciones dentro de la sociedad. Se clasifican de acuerdo a la legislación local de cada país. En el caso de México, el Código Fiscal de la Federación señala los ingresos que pueden percibir el Estado mexicano, como contribuciones, aprovechamiento, productos, accesorios. Gasto público. Es la cantidad de recursos financieros, materias y humanas que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre los que se encuentra de manera primordial satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Es considerado como la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos por medio del sistema tributario. Presupuestos públicos. Para finalizar, ambos elementos constituyen el presupuesto público, presupuesto del Estado o presupuestos generales, de los poderes públicos en el documento financiero del Estado u otros poderes de administración pública, que equilibra ingresos públicos y gastos públicos en el año fiscal. El presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también el instrumento para orientar las actividades económicas del país. A continuación hablaremos sobre los principios que rigen la ley de egresos. Los principios de la ley de egresos o principios presupuestales son aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en la ejecución del presupuesto. Estos principios tienen un fin y el cual es la de que el presupuesto sea totalmente auténtica, así como de lograr de manera eficiente el cumplimiento de objetivos tanto económicos como sociales del Estado. Estos principios son 11, en el cual tenemos el principio de universalidad, la de unidad, especialidad, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad y exactitud. El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben ser autorizados por el presupuesto. El principio de unidad nos habla en que debe hacer
debe haber un solo presupuesto en un solo documento. El principio de especialidad nos habla de que el presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En este sentido, un amplio sector de la doctrina sostiene que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo. Por lo anterior, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son: primero, ramos que se corresponden con los distintos poderes, secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades paraestatales, etc. Segundo, programas. Nos hace referencia a las cantidades que cada dependencia podrá erogar en función de los programas que tenga a su cargo. Tercero, subprogramas. El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas. Las cantidades para uno y otro deberán especificarse. También tenemos la planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. Tenemos el principio de la anualidad. Este principio nos hace referencia a que debe haber una vigencia anual, el cual es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Tenemos el principio de previsión. Hace referencia en que el nuevo presupuesto de egresos debe estar aprobado y publicado antes de entrar en vigor, con el fin de evitar una inactividad de la administración pública. El principio de publicidad está vinculado con la anualidad y nos da a entender que es un documento que tiene vigencia por un tiempo determinado y tiene que ser expedida un nuevo presupuesto cada año. Principio de claridad. Significa que el presupuesto sea entendible tanto como para servidores públicos como para administradores. El principio de publicidad nos da a entender que el presupuesto debe ser público y este será publicado en el Diario Oficial de la Federación para que pueda surtir efecto. El principio de exactitud. Este significa que debe haber un presupuesto equilibrado, pues lo recaudado debe corresponder con lo que se ha gastado. Y por último, el principio de exclusividad. Este último principio se refiere a que le corresponde a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. Para finalizar, yo les hablaré sobre los artículos fundamentales de egresos. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene por objeto reglamentar estos artículos 74, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Los artículos 73, 74 y 75 constitucionales proporcionan el marco general del procedimiento de aprobación y revisión de los recursos públicos. El artículo 73 autoriza al Congreso para mandar a pagar la deuda pública, indicando el uso que deben tener los recursos obtenidos por este medio, y la facultad para expedir la ley en materia de contabilidad gubernamental, que regirá la contabilidad pública y la prestación homogénea de información financiera de ingresos y egresos. El artículo 74 señala los lazos y requisitos para que el Ejecutivo Federal presente la iniciativa de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados. El artículo 75 indica que el Congreso no podrá dejar de señalar en el presupuesto de egresos la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. El artículo 126 no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. El artículo 127 habla sobre los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios,
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus identidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público. Recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. El artículo 134 establece las bases normativas para regular lo relativo a los recursos económicos, la evaluación de los resultados del ejercicio de los mismos, las licitaciones públicas, el manejo de recursos económicos federales y la necesidad de que la propaganda tenga carácter institucional, prohibiendo la denominación propaganda personalizada. Esto da una serie de principios o valores tales como la transparencia, la honradez, la eficiencia, la ineficacia, la imparcialidad, la equidad en la contienda electoral. Establece las organizaciones a cargo de los servidores públicos y prevé un régimen de responsabilidades y sanciones. También garantiza la debida utilización de los recursos económicos públicos. En conclusión, es importante saber acerca de los egresos, porque de esta manera podemos saber cómo el Estado refleja sus prioridades y cómo se gasta el dinero del presupuesto. No queda más que agregar y hasta la próxima.